en el sur. Y hoy la vuelta al Antiguo Testamento es con el libro de Joel. Y queda muy justo que sea en este momento que lo veamos porque no se sabe mucho de acerca del libro de Joel. No se sabe quién era Joel exactamente, si tenía alguna profesión, cuántos años tenía. Lo único que se sabe es que dice que era hijo de Petuel, en el versículo 1 del libro. No se sabe tampoco en qué época profetizó. Algunos dicen que fue durante la época de los reyes antes de la caída, específicamente en el reinado de Atalía, que fue la que usurpó el trono matando a todos los descendientes del rey Ocosías de Judá. Algunos dicen que fue después de la caída de Judá, otros dicen que fue después de que fueron al exilio en Babilonia y volvieron. Así que no está claro exactamente cuándo fue ni quién era exactamente Joel. Aunque se sabe que el nombre Joel significa Jehová es Dios. Jo vendría a ser Jehová o una abreviatura de Jehová, así como en el libro de los Salmos se utiliza la abreviatura Yah, J-H-A, que vendría a ser Yah de Jehová o de Yahweh, y Él significa Dios. Entonces su nombre significa es Jehová es Dios, el Señor es Dios. Y a pesar de que hay cosas que no se saben, lo que sí sabemos con certeza, leyendo el mensaje del profeta Joel, es cuál es el mensaje, es cuál es el tema, de qué está hablando Joel. Eso sí está claro y esto es el día del Señor. Joel está hablando todo el libro del día del Señor. Y esta expresión, el día del Señor, es una expresión técnica, se podría decir, que se refiere a una manifestación extraordinaria del juicio de Dios. El día del Señor es Dios obrando de una forma inusual, de una forma no natural, no de todos los días, sino extraordinaria, sorprendente y asombrosa, manifestándose en la tierra, obrando en la tierra, para juicio. El juicio indica por un lado castigo y por el otro lado bendición. Es como una balanza. Sabemos que la justicia es, el símbolo de la justicia es una balanza, un equilibrio. Y el equilibrio de la justicia de Dios es castigar a los malos y salvar a los justos. Eso es el juicio. El juicio de Dios no significa solamente castigo, significa castigo para los que lo merecen y salvación o restauración para los justos que Él justificó. Entonces Joel habla del día del Señor durante todo el libro, del juicio de Dios durante todo el libro, y plantea un día del Señor o un juicio progresivo durante los 3 capítulos que tiene el libro. Empieza en el capítulo 1 con un juicio pasado o presente, es un juicio que ya pasó y que se ven las consecuencias durante el capítulo 1. Después avanza hacia el capítulo 2 con un juicio próximo que va a venir anunciando un juicio próximo y continúa finalmente en el capítulo 3 con el juicio final. Y así lo vamos a ver, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cómo va avanzando el día del Señor hasta llegar al juicio final, que es básicamente lo que Joel quería anunciar. Entonces empezamos en el capítulo 1 con un juicio que está ocurriendo en este momento en el que Joel está profetizando. Algo que pasó, pero que se ven las consecuencias y que cuenta las consecuencias el profeta Joel. Y dice el versículo 2, el versículo 1 presenta a Joel como hijo de Petuel y el versículo 2 dice: Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Ha acontecido esto? ¿Recuerdan que haya pasado alguna vez esto que está pasando ahora? Algunas versiones directamente traducen la afirmación. Nunca pasó esto antes en los días de sus antepasados. Jamás se vio esto. Y lo que nos hace saber con estas palabras es que justamente se trata de algo extraordinario. Se trata de algo
nuevo, de algo que nunca se vio y que nunca pasó. Entonces está hablando del día del Señor, o de una sombra o de un adelanto del día del Señor, como vamos a ver más adelante. Es algo entonces extraordinario. Y vamos a ver lo que pasó. ¿Qué es tan extraordinario? En el versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Lo que nos habla el versículo 4 es que lo que había pasado era una invasión de langostas, que se comieron absolutamente todo lo que había en el campo. Algunos estudiosos, porque estas palabras como oruga, saltón, revoltón y langosta son 4 palabras distintas en hebreo, y algunos dicen que son 4 palabras que se refieren a 4 estados en el crecimiento de la langosta, y que significaría que fue en 4 etapas diferentes, una cada vez peor que la otra. Es decir, la larva o el principio de la langosta comió un poquito, vino, luego después creció y se comió un poco más, creció un poco más y finalmente fue la langosta y terminó de devastar todo. Otros hablan que son simplemente langostas, pero que vinieron en 4 oleadas hasta terminar con todo lo que había. Es decir, en 4 etapas, las mismas langostas, 4 olas de langostas que terminaron con lo que había en el campo. Pero lo importante acá no es exactamente si eran langostas o tipos de langostas o el crecimiento de la langosta, sino que hubo esta devastación provocada por las langostas y que derivaba del juicio de Dios, era un castigo de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 38, entre las maldiciones por la desobediencia, dice este versículo que si desobedecen, por supuesto, lo que siembren, le decía Dios o Moisés a su pueblo, lo que siembren se lo va a comer la langosta. Entonces lo que vemos acá es justamente un cumplimiento de esas maldiciones que Dios había dado por medio de Moisés. Entonces el pueblo había pecado y Dios había cumplido su palabra de juzgarlos, de castigarlos, de maldecirlos duramente si desobedecían. Y esto hace acordar a las plagas de Egipto. La 8ª plaga en Egipto era la plaga de las langostas. Que ahí dice el libro de Éxodo que la cantidad de langostas que había o la plaga que había era algo que nunca se había visto y que nunca se iba a volver a ver. Y acá vemos que otra vez actúan las langostas. La diferencia es que en Éxodo era una gran cantidad de langostas que cubrieron la faz de la tierra. Acá es la forma en la que se presentaron las langostas, en oleadas o en etapas, o la langosta fue creciendo, pero que al final consumió todo lo que había. Y no quedó absolutamente nada. Dice el versículo 5, Joel llamando a los borrachos. Dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que beben vino. ¿Por qué llama a los borrachos primero? Bueno, los borrachos son personas que no viven en la realidad, que están completamente perdidas en el alcohol. Estas personas que vivían perdidas, ahora como no había nada en el campo, no había uvas, que era de donde salía el jugo para hacer el vino, dejaban de estar borrachos y empezaban a estar conscientes. Era tal la devastación que había en el pueblo de Dios que hasta los que estaban inconscientes y perdidos de la realidad, que no veían la realidad, la podían ver. Ustedes, borrachos, que no querían ver la realidad, ahora la pueden ver. Vean la devastación. Ustedes que se alejaban de la realidad, vean lo que está pasando. Hasta ellos podían verlo. No había quedado nada. El versículo 7 nos dice que estaba todo asolado y desnudo. Asoló mi vid, descortezó mi higuera del todo, la desnudó y la derribó. Sus ramas quedaron blancas. No había absolutamente nada. La vid y la higuera son sinónimos o símbolos de prosperidad.
Recordamos, no sé si se acordarán, que en la época de Salomón era tal la prosperidad que cada uno tenía su propia vid y su propia higuera. Algunas traducciones dicen que cada uno tenía su propio jardín, su propio terreno, su propio campo. Entonces la vid y la higuera eran sinónimos de prosperidad. Y hasta eso había quedado asolado, descortezado, desnudo, blanco, pelado, no había nada. Y no solamente ahí, sino que el versículo 9 nos dice lo peor de todo. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Todos los días los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios a Dios, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, a la mañana y a la tarde. Y cada sacrificio y cada ofrenda tenía que ir acompañada de cereal y de vino. Pero el campo estaba completamente desolado. No había ni cereal y no había vino. Entonces no podían ni siquiera ofrecer los sacrificios y las ofrendas a Dios. No podían ni siquiera ofrendar de tal magnitud que era la catástrofe que había sucedido. El día del Señor se estaba manifestando en el pueblo de Dios. Y esto nos muestra o nos hace pensar que el pecado rompe la relación con Dios. El pueblo de Dios no podía relacionarse con su Dios porque no había para ofrendar, no había para pedir perdón, no había para nada. Y esto era consecuencia del pecado. El pecado había alejado al pueblo de Dios de su Dios. Y en el versículo 13, Joel hace un llamado al arrepentimiento. Vean lo que está pasando, no hay absolutamente más nada que hacer que ceñirse y lamentarse. Y llama primero a los sacerdotes, que eran los que tenían que interceder por el pueblo. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Y en el versículo 14 dice: convocada asamblea, congregada a los ancianos, que vendrían a ser los líderes del pueblo, y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Primero llama a los responsables de interceder, y después llama a todo el mundo, a todo el pueblo, a juntarse para clamar a Dios, para pedir perdón por sus pecados. Lo único que se puede hacer en esa situación en la que Dios está manifestando su justicia, aunque sea en su propio pueblo, es arrepentirse y clamar a Él pidiendo perdón. Y el versículo 15 nombra finalmente el día del Señor. Ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Esa palabra cercano no solamente se refiere al cercano en el tiempo, sino cercano en espacio, en distancia. Por eso este capítulo 1 habla de un juicio pasado que tiene consecuencias en el presente y como una sombra del día del Señor que va a anunciar en el siguiente capítulo. Cercano está, vean las consecuencias de lo que es el día del Señor y de lo que puede llegar a ser el día del Señor. Y además vendrá como destrucción del Todopoderoso en el futuro. Entonces, y esto además hace saber al pueblo y nos hace saber a nosotros, nos deja claro que lo que había pasado era obra de Dios, no era algo natural, no era algo del enemigo, no era algo de nadie más que de Dios mismo. Era Él el que había hecho eso a su propio pueblo. Y en el versículo 19, Joel mismo se arrepiente. A ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Él llama al arrepentimiento al pueblo y él mismo se arrepiente como parte del pueblo. ¿Por qué? Porque habían pecado
Y no nos dice Joel en ninguna parte del libro cuál era el pecado del pueblo, así como lo hacían otros profetas, como por ejemplo Oseas, que es el libro anterior, que deja claro que el pecado era la infidelidad o la idolatría, y Amós en el libro siguiente que el pecado era la injusticia, sobre todo de los ricos para con los pobres. Acá Joel no habla de ningún pecado específico, sino simplemente se sabe que pecaron y que tienen que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Entonces el capítulo 1 habla de la manifestación de la justicia de Dios, de las consecuencias que estaban viviendo en ese momento. Y el capítulo 2, así como el versículo 15 del 1, dice, vendrá el día del Señor como destrucción por el Todopoderoso que está cerca. El capítulo 2 nos habla de ese día del Señor que se acerca, que se avecina. No el día del juicio final, porque ese está en el capítulo 3, sino un castigo que va a venir, que está pronto si no se arrepienten de sus pecados. Es decir, ahora están sufriendo consecuencias. Y si no se arrepienten de verdad, va a venir un juicio más severo. Y el capítulo 2, versículo 10, dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Está hablando otra vez de algo extraordinario que va a ocurrir, por supuesto, en el día del Señor. Versículo 1 del capítulo 2, toquen trompeta, den alarma, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Joel está anunciando un juicio más severo en un futuro próximo. Está cercano el día del Señor. Y describe ese día, en el versículo 2, como un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, un día terrible, un día que para nada es bueno. Amós da la misma descripción del día del Señor en el capítulo 5, versículo 18, pero lo que hace Amós es corregir la idea que tenía el pueblo sobre el día del Señor. El pueblo de Dios pensaba en el día del Señor como una bendición, porque les recordaba, y de hecho el primer gran día del Señor fue la salida de Israel de Egipto. Ese fue el día del Señor que se venía manifestando con las diferentes plagas en Egipto hasta que finalmente destruyó al pueblo egipcio y al faraón y a todos los guerreros en el Jordán. Ahí fue el día del Señor cuando Israel escapó y Egipto fue vencido. Entonces recordaban eso y esperaban, habían personas que deseaban que venga el día del Señor para tener otra vez un día de bendición. Y Amós le dice, ay de aquellos que esperan el día del Señor, porque no va a ser algo bueno, no va a ser bendición, va a ser un día de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra. El día del Señor es un día terrible, un día de juicio, un día en el que Dios castiga el pecado de una forma extraordinaria. Y nos describe un poco cómo es el día del Señor, el capítulo 2. El versículo 3 nos habla de la gravedad del asunto. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Es tan terrible el juicio de Dios manifestándose en la tierra que hace una comparación muy extrema. Lo que esté antes de que venga el día del Señor es como si fuese el huerto del Edén en comparación con lo que va a quedar después del día del Señor. De esto advierte Joel al pueblo: cuidado, que viene un día terrible. Si siguen así, va a venir el día del Señor. El versículo 7 y el versículo 8 nos dice que el día del Señor era imparable, es imparable. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará con su compañero, cada uno irá por su carrera
y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Acá el juicio de Dios es manifestado como un ejército. No se sabe si un ejército de langostas de vuelta o un ejército de personas reales, refiriéndose al imperio asirio o al imperio babilónico. Pero está hablando de que esa manifestación del juicio de Dios como forma de ejército, los que son parte del ejército no se van a detener por nada, van a ir derechos uno al lado del otro, no se van a estrechar, es decir, no se van a entorpecer y ni siquiera cayendo sobre la espada se herirán. El juicio de Dios es imparable y además es inminente. El versículo 1 lo dice: toquen trompeta y den alarma. Se viene el día del Señor. El día del Señor es grande y terrible, como lo dice el versículo 11. Grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y la respuesta es nadie. Es una pregunta retórica. Nadie puede soportar y permanecer en pie en el día del Señor. Entonces, Joel en el capítulo 1 habla de lo que está ocurriendo y dice: arrepiéntanse porque esto es juicio de Dios. Y si siguen así, va a venir otra vez y va a ser peor. Y entonces, ¿qué hace? Versículos 12 al 17, por supuesto, llama al arrepentimiento. Mientras haya tiempo, está diciendo Joel, arrepintámonos y convirtámonos. Versículo 12, por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Conviértanse, y la palabra convertir en hebreo significa literalmente dar la vuelta. 180 grados, no es simplemente cambiar el rumbo, ir derecho y doblo para allá porque ya no tengo que ir por ese camino. No, es voy para allá, está mal, me vuelvo hacia donde tengo que ir, hacia Dios. Cualquier camino que no vaya hacia Dios es un camino en contra de Dios. Entonces hay que convertirse, volverse hacia atrás, 180 grados hacia Dios, de todo vuestro corazón. Versículo 13 empieza a darnos detalles de cómo, qué hay que hacer exactamente para demostrar el arrepentimiento. Primero y principal, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Recuerdan que se tenía por costumbre, ante la angustia o la desesperación o la bronca o el miedo, se rasgaban los vestidos. Entonces está diciendo, primero que nada, la conversión no es externa, es interna. Rasguen su corazón, no esos vestidos. Este movimiento para romperse el vestido es ese que tiene que no romper al exterior, sino romper el corazón, quebrantar el corazón. Esa es la conversión real, está diciendo Joel. Ahí empieza todo, con el quebrantamiento del corazón. Y si vamos al Salmo, capítulo 34, versículo 18, nos deja claro que lo importante es el corazón. Salmo 34, 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa era la intención de Joel. Que así como se había roto la relación con Dios, porque no había para ofrendar y para mantener esa relación, dice, lo exterior no importa. Si ustedes rasgan sus corazones y se convierten de corazón, Él está cercano a esas personas, Él se va a acercar a ustedes. Y el Salmo 147, versículo 3 dice lo mismo. Él salva a los que se quebrantan de corazón. Y ahí empieza todo. Ahí empieza el arrepentimiento. Y después habla del versículo 15. Proclamen ayuno y convocada asamblea. Proclamen ayuno. Sabemos, principalmente por el libro de Esther, que el ayuno significaba que era un tiempo de angustia, un tiempo de lamento, un tiempo de
de sentirse terriblemente mal y de mostrar desesperación. El ayuno era una forma de mostrarle a Dios que realmente estaban desesperados y necesitados de Él. Entonces conviértanse de corazón, muéstrenle a Dios que están compungidos, que están arrepentidos, que necesitan de Él. Y si es necesario, como acá, bueno, en este caso todo el pueblo había pecado, llama a todos a hacer lo mismo. Versículo 16. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, y al novio y a la novia, absolutamente todos. Aquel que recién había nacido también tiene que estar ahí. Aquellos que estaban de luna de miel, el novio y la novia, también dejen sus compromisos y vengan. Esto es algo importante. El día del Señor está cerca y hay que arrepentirse y convertirse de corazón. Y finalmente, versículo 17, pedir perdón. Los sacerdotes, ministros del Señor, digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Llama a los sacerdotes a pedir perdón porque ellos eran los encargados, los mediadores. Hoy tenemos un único mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro sumo sacerdote, y por Él y a través de Él es que tenemos el perdón y pedimos perdón directamente. Este llamado a los sacerdotes es lo mismo que a nosotros mismos nos digan: pidan perdón. Entonces, el día del Señor está cerca, les dice Joel. Mientras haya tiempo, arrepiéntanse y conviértanse de verdad y pidan perdón por lo que hayan hecho. Y no lo deja ahí, sino que da Joel una esperanza, una promesa de restauración. Si esto lo hacían bien, viene la restauración por parte de Dios. De los versículos 18 al 32 habla de la restauración que viene por medio del arrepentimiento, y de los versículos 18 al 27 habla de una restauración física. Dice el 19, Joel, si ustedes hacen eso, versículo 19, responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Una restauración de lo que habían perdido con la invasión de las langostas. Que de hecho el versículo 25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Todo lo que habían perdido lo iban a recuperar. Y más, porque dice: les restituiré los años. Es decir, no es que va a volver a haber cosas en el campo y van a volver a la normalidad. No, va a recuperar lo que corresponde del día y lo que corresponde a los días anteriores que perdieron con las langostas. Esa es una restitución completa, total, de todo lo que habían perdido. Dios, cuando perdona, y esto lo vemos en la conversión, cuando Dios convierte a una persona y la perdona, no hace que los años que estuvieron sin Él no se hayan perdido, sino que restituye todos los años que uno no pasó junto a Él. Lo hace de una forma extraordinaria, de una forma que no entendemos, pero cuando uno se convierte, la vida pasada es como si ayudara a esta vida, o como si Dios utilizara lo que nosotros éramos para darnos más en esta vida. Y eso es lo que hace Él cuando perdona: restituye lo que sucedió en el pasado por sus juicios. Entonces vemos acá una restitución física al pueblo de Israel. Les va a dar el pan, el vino, el aceite, todo lo que necesiten y más, y se van a saciar. Y versículos 28 al 32 habla de una restauración espiritual. Dios promete una restauración física al pueblo de Dios, a su propio pueblo, y después promete
una restauración espiritual. Y esto tenemos que prestar atención porque nos apunta a nosotros o a la época en la que vivimos nosotros. Estos versículos están divididos en 3 promesas. Del 28 al 29 es una promesa que ya ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2. Estaban reunidos en el aposento alto y viene el Espíritu Santo, todos empiezan a hablar en lenguas y la gente pensaba que ellos estaban borrachos, que estaban hablando cosas inentendibles. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, no estamos borrachos, esto es lo que profetizó Joel. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y continúa Joel diciendo todos estos versículos. Esto sucedió en Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo sobre toda carne. Algunos piensan que esto todavía falta por cumplirse porque leen que se va a derramar sobre toda carne y creen que esto tiene que ver con todas las personas. De hecho, algunos piensan sobre todo el mundo. Pero la expresión toda carne no tiene que ver con número, con cantidad, sino con calidad. Es decir, sobre cualquier persona, sin hacer acepción por raza, por edad o por género o por absolutamente nada. Al judío y al griego, a cualquiera. Eso significa sobre toda carne. Que Dios derrama su espíritu sobre cualquiera que se arrepienta y rasgue su corazón, sin importar de dónde es o quién es o qué edad tenga. Entonces ya se cumplió eso. Porque en el aposento alto no solamente los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, sino todos los que estaban reunidos con ellos y todos los que estaban cerca, excepto los que estaban afuera. Esto ya se cumplió. Y el versículo 32 también lo dice Pedro. De hecho, con eso termina en Hechos capítulo 2, versículo 21, con este versículo, que dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso ocurrió ahí, continuó ocurriendo durante todo el Nuevo Testamento y a día de hoy sigue pasando. Todo aquel que invoque el nombre del Señor es salvo y va a ser salvo de acá hasta el día del juicio final. Y no es simplemente decir, oh Dios, Señor, sálvame, y ya inmediatamente lo salva. Ya vimos cómo Joel nos dice que tiene que ocurrir esa conversión. Y esto sigue ocurriendo, entonces es una promesa que Dios hizo a su pueblo y que a día de hoy se sigue cumpliendo. Y los versículos 30 y 31 hablan de una promesa del día del juicio final. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Estas palabras están en Apocalipsis 6, versículos 12 al 14, donde nos habla del día del juicio final, de lo que va a ocurrir el día del juicio final. Entonces esto todavía no ocurrió. Entonces las promesas espirituales, una ocurrió en Pentecostés, versículos 28 y 29, otra se está cumpliendo todavía, versículo 32, y otra se va a cumplir en el día del juicio final, versículos 30 y 31. Lo que dice entonces Joel en el capítulo 2 es: arrepiéntanse antes de que venga el día del Señor, antes de que seas juzgado por tus pecados, antes de que recibas el castigo por tus pecados. Y en el capítulo 3 ya Joel apunta directamente al día del juicio final. Ya no llama al arrepentimiento, sino que simplemente habla de ese día en particular. Primero, versículos 1 al 15, habla de lo que ocurre con los que no se arrepintieron, con los incrédulos, con los paganos, con los enemigos de Dios. Y lo que habla es, versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, que más adelante llama valle de decisión, de la decisión, y allí entraré en juicio con ellas. Imagínense esa situación en el día del juicio final, en la que Dios reúne a todas las personas del mundo que no confiaron en Él y no se arrepintieron, y las pone delante de Él,
y ellos delante de Dios, delante del trono, delante del Señor, y van a ser juzgados por sus pecados. Y ya no va a haber tiempo para nada. En este momento, en esa reunión de todas las naciones, no hay más tiempo para nada. Y es un juicio que tienen perdidas. No hay apelación, no hay ninguna segunda instancia. Ese es el juicio final y van a ser declarados culpables todos los que no se arrepintieron. ¿Por qué lo juzga Dios? 1, el versículo 2, por venganza por su pueblo. Allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de mi Israel, mi heredad. El versículo 3 dice lo mismo, echaron suerte sobre mi pueblo. El versículo 6 dice, bendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén para alejarlos de su tierra. Dios juzga a los incrédulos por meterse con sus hijos, por meterse con su pueblo. Venga a sus pueblos. Él dice, ustedes no se venguen, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso es lo que ocurre en el día del juicio final. No solamente venga su pueblo, sino que también venga su honor, su nombre. Versículo 4. ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto yo haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Dios venga a su pueblo y Dios venga a su nombre. Y lo resume en el versículo 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Entonces, Dios juzga la maldad de todo el mundo en el día del juicio final. No se arrepintieron, no rasgaron sus vestidos, sus corazones, quedaron duros, quedaron malvados, quedaron corruptos y Dios los va a juzgar por eso. Y en ese día del juicio final no solamente es un día de castigo, sino que también es un día de bendición para aquellos que sí se han arrepentido. Versículos 16 al 21. El versículo 16 nos deja claro esta idea. Y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Un rugido es sinónimo de miedo, ¿no? De que un rugido es algo que da miedo, que da terror, que hace temblar. Y ese rugido que hace temblar al mundo dice, pero el Señor será la esperanza de su pueblo. Ese mismo rugido que hace temblar al pueblo es el mismo rugido que da esperanza al pueblo de Dios. Y lo que va a suceder es que van a tener un sustento eterno e infinito los que confiaron en Él. Versículo 18. En aquel tiempo los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Va a haber sustento eterno e infinito. Leche fluye de allá, vino sale de allá, agua tenemos por allá. No va a faltar absolutamente nada. Cuando Dios venga a juzgar a las naciones y sean declarados culpables los incrédulos y los justos, su pueblo, sean llevados con él, no va a faltar absolutamente nada. Versículo 19. No va a haber enemigos ni peligro alguno. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado. Va a haber una seguridad plena, perfecta y eterna. Y finalmente, versículo 21, el Señor morará en Sión. Lo que va a ocurrir es que va a volver al momento de la creación, cuando Dios vivía o se paseaba por el huerto del Edén y estaba junto con Adán y Eva. El Señor morará en Sión, el Señor va a vivir con su pueblo. Entonces el capítulo 3, Joel nos dice lo que va a ocurrir en ese último y gran día. Bien, teniendo en cuenta que no sabemos cuándo profetizó exactamente Joel, que no habla de ningún pecado específico,
lo que podemos ver es que el mensaje de Joel es claramente atemporal. O sea, no era solamente para ellos, sino que es para todas las personas desde ese día y hasta el final de los tiempos. Y el mensaje principal es, como ya lo vimos, arrepentite antes de que sea tarde, porque Dios es misericordioso y Él salva a los suyos. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esa palabra, esa expresión, tardo para la ira, te tiene que dar la esperanza para aprovechar ese tiempo en el que Dios está tardando para irarse y para juzgarte, para convertirte. Entonces, si en algún momento Dios te disciplina como estaba disciplinando a su pueblo en el capítulo 1, tenés que hacer lo que dice el versículo capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios 3, versículos 11 y 12 nos habla de la disciplina del Señor. Ya lo encuentro. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Porque el Señor al que ama castiga, y como el Padre al Hijo a quien quiere. Si Dios te juzga y te disciplina y te castiga como estaba pasando en el capítulo 1, lo que tenés que hacer es simplemente aceptarlo. No te ofusques, no te enojes, no patalees, no te fatigues, es decir, no te caigas, no te debilites, porque eso lo hace por amor, te está corrigiendo. Salmos capítulo 32, versículo 5, dice que es lo que hizo David y lo que hay que hacer en la situación del capítulo 1 de Joel. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si nos encontramos en el capítulo 1 de Joel, primero, aceptarlo, y segundo, hacer lo que Joel mandó hacer, arrepentirse, confesar el pecado y arrepentirse. Y dice David, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No dice me vas a perdonar, dice perdonaste. Porque ya sabemos que en Cristo nuestros pecados ya fueron perdonados. Él, por medio de Él, es que nuestros pecados son perdonados. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, 3 y 4, y todo aquel que tiene esta esperanza, 4 y 5, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si estás en la situación del capítulo 1 de Joel, sabes que Él apareció para quitar tus pecados. Lo único que tenés que hacer es creer en Él. Si ya crees en Él, ya estás perdonado, pero tenés que hacer lo que hizo David, confesar tu pecado, y Él te perdonó. Y si estás en la situación del capítulo 2 de Joel, en la que se te advierte de un juicio próximo si continúas con tu pecado, es decir, si Dios todavía no te ha castigado y no te ha disciplinado, se viene el castigo, te dice Joel, se viene el día del Señor, se viene la disciplina. Tenés que pensar, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12.
el que piense estar seguro, mire que no caiga. Si estás en un momento en el que todavía no recibiste disciplina, no creas que te vas a quedar sin castigo, porque cercano está el día del Señor. Y tenés que hacer lo que vimos antes. O sea, ¿qué hace Joel en el capítulo 2? Viene el día del Señor, aprovechemos que todavía no llegó, vayamos y arrepintámonos y pidamos perdón. Y como dice Números capítulo 32, versículo 33. Números 32, 23. Si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Dios. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Por eso el que piense estar seguro, mire que no caiga, porque el pecado te va a alcanzar. Y el día del Señor está cercano. Primera de Juan, volvemos a Primera de Juan, el capítulo 3, versículos 2 y 3 ahora. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, de verlo a Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si todavía no fuiste castigado por tu pecado y lo mantenés, dice Juan que aquel que tiene la esperanza de verlo al Señor, que confía en Él, que cree en Él, se purifica a sí mismo, porque Él es puro. Él es puro. La pureza de Cristo debería inspirar o motivar nuestra propia pureza y santidad. En Él tenemos perdón y por Él es que podemos santificarnos y purificarnos. Por Él y en Él. Si te das cuenta y entendés tu pecado y lo reconoces, ¿cuál es Efesios capítulo 4, versículo 28? El que hurta, no hurte más. Es decir, estás pecando, lo entendés, lo reconoces, no lo hagas más. Que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y si no entendés tu pecado, no lo reconoces, no lo ves, y quizás te lo dicen, pero no lo llegás a comprender o a aceptar, como dice el Salmo 19, versículo 2, y vamos a leerlo bien para entenderlo. Versículo 12 del 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si lo conoces, déjalo. Si no lo conoces, también tenés responsabilidad. Líbrame de los que me son ocultos. Y dice, ¿quién podrá entender su pecado? No quién podrá ver su pecado. Dice, de los que me son ocultos como si no los viera. Pero ocultos no a la vista, sino ocultos al entendimiento. Porque como dije, te pueden decir tu pecado, te lo pueden mostrar delante de tus ojos, te lo pueden recalcar, pero puede que no lo entiendas o puede que no lo aceptes como pecado, y entonces es como si no lo vieras. Y vas a seguir contando como pecado aunque no lo entiendas. Por eso el salmista pide a Dios, líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué quiere decir esto? Mostrame mi pecado, hacémelo entender para que yo pueda entonces pedirte perdón arrepintiéndome. Tal como lo dice también en el libro de Números, que dice que en Levítico 4, 28, versículos 28, 29 y 31, dice que cuando uno peca por yerro, es decir, por equivocación, y después se da cuenta de que pecó, tiene que ir, ofrecer el sacrificio correspondiente y Dios lo va a perdonar. Esto es lo que está diciendo el salmista. Pedile a Dios que te haga reconocer tu pecado para poder pedir perdón arrepintiéndote de tu pecado. Y así purificarte vos mismo, así como Cristo es puro. ¿Por qué? Porque cuando menos lo esperes, va a venir el día del Señor.
Eso es lo que dice Joel, capítulo 2. Está cerca. Aprovechá que todavía no llegó. Aprovechá que les tardo para la ira y arrepentite. Ahora, sé que algunos de los que están mirando, de los que están escuchando, no tienen esta posibilidad de refugiarse en Cristo como su Salvador porque no se han arrepentido todavía, porque no se han convertido todavía. Y para ellos está el capítulo 4 de Efesios, a vos, que todavía no cambiaste tu dirección, que no te convertiste, que tu corazón sigue siendo de piedra, que seguís viviendo en el pecado y seguís amando el mundo y las cosas del mundo. Capítulo 4 de Hebreos te dice, tené miedo, no sea que permaneciendo todavía la promesa de entrar a su reposo, la promesa de Joel capítulo 2, de la bendición espiritual, de la conversión, de la restauración, de entrar en la tierra prometida, de entrar en el paraíso, todavía no la hayas alcanzado. A los creyentes se nos anunció la buena noticia, así como a ustedes, así como a vos, pero en vos no se aprovechó porque no fue acompañado de fe. La palabra dice que en el séptimo día Dios reposó de sus obras. Y también dice la palabra, no entrarán en mi reposo, en palabras de Dios. Cuando les dijo a los que pecaron y se rebelaron en el desierto, que iban a caminar 40 días en el desierto, les dijo, no van a entrar en mi reposo, refiriéndose a la tierra prometida, haciendo alusión al paraíso. ¿Y quiénes no entraron? Los desobedientes. ¿Quiénes no entraron? Los incrédulos. Por lo tanto, falta que algunos entren a ese reposo. Y como falta que algunos entren, falta que vos entres a ese reposo, a esa promesa, otra vez determina un día para hacerlo. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si escuchás hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchás hoy la voz de Dios que te dice que el día del juicio está cerca, si escuchás hoy la voz de Dios que te dice que vas a ser juzgado, que te vas a reunir delante de Él en el día del juicio final y no vas a escaparte, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón porque cercano está el día del Señor, grande y terrible. Amén. Oramos y después cantamos para terminar. Padre, Dios y Padre que estás en el cielo, nos hablaste hoy, nos hablaste de vos, nos hablaste de tu día, nos hablaste de tu justicia, de tu santidad. Nos mostraste que lo que hiciste en Egipto para juzgar a ese pueblo malvado que tenía cautivo a tu pueblo, también sos capaz de hacerlo sobre tu propio pueblo. Porque no haces acepción de personas, vos sos santo y justo y tu justicia está por encima de todo. Y entendemos que si pecamos vamos a ser disciplinados. Y entendemos que aquellos del mundo que si no creen en vos van a ser juzgados y van a ser destruidos. Gracias por advertirnos, gracias por hablarnos. Sabemos que lo haces por amor, por misericordia, y no por ira, no por venganza, sino por amor. Gracias por tenernos en cuenta, gracias por la voz de advertencia. Que esa voz, la voz de tu espíritu, el llamado de tu espíritu llegue a quien hayas nombrado, señalado para que llegue a tus escogidos. Y apiádate de ellos. Apiádate de ellos antes de que llegue tu día. Porque todo es para tu gloria.
y siempre va a ser así. Amén. Cantamos por fe. El justo vivirá por fe. Cantemos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas. Sus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Y por fe y no por ver. Por fe. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Él, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. Y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe. En Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Gloria a ti.